un coche venía de frente, cuando llega el momento de que se cruza con el coche, como digamos que la va a atropellar, desaparece, o sea, ya no la veo más, ni la atropella ni nada, sino que como que pasa por ella. A nivel sociológico, si una persona ve algo extraño y la que va a su lado no lo ve, lo que aceptamos es que el que ha visto algo ha tenido una alucinación. Exactamente. Y creemos no siempre al que no lo ha visto, ¿no? Efectivamente. Qué curioso. Buenas noches, amigos. Aquí estamos toda la tripulación milenaria, dispuestas a rebasar los océanos cósmicos, a encontrarnos con historias maravillosas, y de verdad que esta noche las hay. Y la noticia se encuentra a estos 11.000 kilómetros de España. Y allí estamos, a 11.000 kilómetros. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Qué maravilla que nos podamos bilocar gracias a la tecnología en estas fechas. Pues sí, y tú siguiendo siempre la sombra, la pista, la senda de la Dama Azul, que hemos presentado casi con una sonrisa, personaje bien conocido por todos los siguientes de Milenio 3, pero lo asombroso, Javier, es que dos lugares tan distantes se hermanen en una bilocación a través del tiempo también por estas apariciones absolutamente increíbles. Ya no es solo la figura de Sor María Jesús de Ágreda, sino se está reivindicando el área que a ti más te interesa y a nosotros también, la parte sobrenatural, ¿no? Efectivamente. De hecho, a lo largo de todo el día de hoy se ha celebrado en la Universidad de St. Mary, en la ciudad de San Antonio, en Texas, que es donde yo me encuentro en este momento, un encuentro que es una especie de cumbre entre autoridades, expertos en historia, cronistas y también indios nativos de esta zona, y autoridades venidas desde Ágreda, en Soria, para debatir sobre la cuestión de cómo se fundó el estado de Texas. Y el estado de Texas comienza, digamos, a tomar carta de naturaleza en época española, a principios del siglo XVII, cuando los primeros misioneros franciscanos se adentran en estas tierras, precisamente inspirados o guiados por lo que cuentan los indios de que hay una misteriosa dama azul que está convirtiendo sobre todo a la tribu de los humanos. Bueno, hoy de todo eso se ha hablado en esta universidad del centro de San Antonio, y la verdad es que ha sido muy importante y yo creo que muy impresionante ver, por ejemplo, a un obispo emérito que ha estado 29 años en la zona de San Ángelo, casi en el extremo este del estado, en donde se registraron mayor número de apariciones de la Dama Azul, defendiendo con vehemencia que efectivamente que ahí el fenómeno sobrenatural de la bilocación, tenga la interpretación que tenga, se había producido, y que sin ese fenómeno no se podría comprender la implantación del cristianismo en esta zona y tampoco la fundación del propio estado de Texas. Así que imagínate hasta dónde llega esta peripecia, que parecía una anécdota paranormal o extraña de los libros de historia, y que sin embargo ha tenido una enorme influencia en el mapa actual de los Estados Unidos. Javier Sierra, nuestro compañero en San Antonio, a tantos miles de kilómetros, y yo creo que esto es un hito, porque realmente él, por una serie de casualidades como siempre, llega hasta la historia de la Dama Azul, y da la impresión de que a veces, lo hemos dicho en ocasiones, las historias quieren ser contadas en cierto momento por algo, somos instrumento de ese algo, y gracias a tus libros esta historia se reconoce en España, se reconoce en Ágreda con una popularidad mucho más allá de lo religioso, y esto también conecta con lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que ha tenido que ser para ti emocionante, me imagino, Javier, es ver a descendientes de aquellas tribus que veían la Dama Azul, porque hay una frase que yo no me olvido, ¿no?, de tu obra. Decías que en ciertas noches las abuelas y las madres acurrucaban a sus hijas y a sus hijos y les hablaban en ciertas condiciones de las apariciones o de alguna forma de la huella, del legado de esta Dama Azul, que se identifica de inmediato con Sor María Jesús de Ágreda. Y esas personas de esas etnias mantienen vivo el legado. ¿Es algo que se ha olvidado, que se ha recuperado, o siempre ha estado ahí? Pues fíjate que una de las cosas también que se ha comentado en esta jornada de hoy, precisamente hace unas horas, ha terminado hace escasamente 3 horas, en la Universidad de San Ángelo,
de San Antonio, es que la tradición oral ha sido muy importante para mantener toda esta historia de la Dama Azul, pero que es una tradición oral que mantienen nativos indígenas que hablan español pero no hablan inglés. Y por lo tanto la historiografía anglosajona, los que hoy hablan del moderno estado de Texas, en fin, los que mandan, digamos, en esta parte del mundo, pues la habían desestimado, simplemente no se habían enterado. Y eso explica por qué hace apenas unos años, en 2005, un grupo de humanos, de aquellos indios, de aquellos descendientes, ¿no?, de los indígenas que fueron convertidos por la Dama Azul, salió a la palestra pública diciendo: cuidado, que los humanos no nos hemos extinguido, que no hemos desaparecido de la faz de la historia, que seguimos viviendo y que seguimos diciendo que aquella Dama Azul se apareció a nuestros antepasados y de alguna manera nos salvó la vida. Hablan en esos términos. Dicen que les salvó la vida porque aquellos humanos eran tribus sedentarias que estaban a principios del siglo XVII siendo masacrados por los apache, y gracias a las apariciones de la Dama Azul llegaron los españoles, construyeron misiones, construyeron muros de piedra para proteger sus casas de adobe, y gracias a ello salvaron la vida. Hoy termina el hermanamiento, o más bien se solidifica, entre dos lugares tan alejados, donde la protagonista es esta mujer, para que todo el mundo lo comprenda, y casi en titulares, porque tenemos que ir dejando a Javier Sierra para que pueda cenar algo. El hombre, con la diferencia horaria, sé que está buscando algún sitio y que ha tenido estos minutos pues para contaros todo lo que está pasando ahora mismo. Esto me parece prodigioso, está pasando ahora mismo, y seguramente, excepto alguna crónica tuya en Diario de Soria y alguna otra cosa, poco se va a decir a nivel nacional. Y es sorprendente, es que una aparición está motivando todo esto, una aparición tan singular. Yo lo contaba con algunos directivos, compañeros de la televisión, y todos estaban asombrados, decían: ¿qué película hay aquí? ¿Qué película? Y con la historia de esta mujer que tenemos que redescubrir gracias a la intervención de Javier y a la investigación, porque si no quedarían los legajos antiguos de historias religiosas que la gente no querría ver. Pero, Javier, para ti, para esa gente, ahora mismo, ¿cuál sería el dato, el elemento, lo que a ti te hace pensar que de verdad esa mujer, esa silueta, esa dama que se aparecía a miles de kilómetros era la misma que pertenecía al alma, al cuerpo, a la personalidad de Sor María Jesús de Ágreda, que no salía de su celda en el convento soriano? Lo ha explicado Michel Pfeiffer, que es el arzobispo emérito de San Angelo, en una intervención que ha tenido esta tarde aquí en San Antonio. Él dice que en el año 2011, impresionado por lo que le contaban sus feligreses indios que acudían a la diócesis contándole todavía hoy historias de la Dama Azul, decidió visitar Ágreda en España, aprovechando un viaje que tenía pastoral, ¿no? Y al ir al convento, las monjas le mostraron unas casullas, unos hábitos tejidos por Sor María de Jesús de Ágreda en aquella época, estamos hablando de mediados del 17, y cuando los vio se quedó atónito, porque los motivos geométricos de esos bordados eran iguales a los de las mantas que todavía hoy siguen utilizando los indios en San Angelo, en el lugar donde él predica. Ya aquello le convenció definitivamente, para él es una prueba física absoluta, y la verdad que cuando lo contaba, y lo contaba con una emoción tremenda, a nosotros también nos ha convencido. Javier, ¿cómo es posible? ¿Bilocación? Bueno, la llamamos bilocación a falta de un término mejor, pero yo lo contaba hoy también en una pequeña intervención en esta reunión. Quizá lo que hoy llamamos milagro, mañana será una característica poco conocida de la física cuántica. Ya habla de que partículas elementales pueden desdoblarse, pueden transmitir información, no importa la distancia, de manera instantánea, es decir, violando o superando incluso la velocidad de la luz, no teniéndola en consideración. Por lo tanto, si eso ocurre a nivel de partículas elementales, ¿por qué no va a ocurrir en otros niveles de la realidad? Hay que tener la mente abierta. Javier Sierra, compañero, muchísimas gracias. Que te dé algo de cenar rápidamente en San Antonio, y un abrazo fortísimo. Gracias. Otro para vosotros, es un placer compartir esta emoción con todos los oyentes de Milenio 3. Pues sí, Iker, la semana pasada un oyente nos decía que aquí habíamos anticipado hacía mucho tiempo que los teléfonos móviles iban a tener internet. Fíjate, vamos a irnos a esa fecha, vamos a irnos a la fecha, por ejemplo, de la que hemos estado hablando, el 11S de 2001. ¿Cómo era nuestra vida entonces? ¿Cómo era nuestra vida en un mundo en el que si hablabas a alguien de YouTube, Facebook, de selfies, de
WhatsApp, de un montón de términos, no sabían qué era porque no existían. Ha cambiado muchísimo nuestra vida desde entonces. Pues vamos a hacer un saltito. Vamos a aprovechar el trabajo de grandes expertos en prospectiva, que es una ciencia en sí misma, que es intentar predecir el futuro con lo que sabemos del presente, y vamos a ver lo que dicen. Vamos a hacer un pequeño compendio de en qué están la mayor parte de ellos de acuerdo en lo que va a pasar en los próximos 10, 15 o 20. Decíamos al principio del programa un titular impactante, pero es que es así. La primera persona, el primer bebé que va a vivir 150 años, ya ha nacido. Dicen que nació concretamente en algún momento de 2014. Ese bebé, anónimo, no sabemos si es un niño, si es una niña, va a haber 1 siglo y medio de existencia. ¿Por qué? Porque los avances en la longevidad humana están siendo increíbles. De hecho, tan increíbles que no somos conscientes, pero todos los que estamos ahora mismo sentados en esta mesa tenemos una razonable esperanza de llegar a centenarios, cosa que nuestros padres, nuestros abuelos ni siquiera soñaban. La esperanza de vida se está multiplicando a día de hoy a razón de 3 meses cada año, es decir, 1 año cada 4, pero esa velocidad no es uniforme. Como sucede en casi todo, se está aumentando exponencialmente, y quién sabe si llegará a un punto de singularidad en el que esa curva exponencial se dispare hacia arriba. De hecho, todos esos expertos en prospectiva están de acuerdo en que ese bebé ha nacido ya, ese bebé de los 150 años, pero dicen que a lo mejor dentro de 10 o 20 años nace el primer bebé que viva 200, 300, 400 años. Y entra dentro de la lógica de la propia singularidad. Si llega un momento en que todo es exponencial, se multiplica de una manera, la propia tecnología y el conocimiento ya no paran, los avances son inimaginables. Claro que ¿cómo viviremos esos 200, 300 años? Pues aquí viene una de los jarros de agua fría. Una de cal y una de arena, sí, ¿no, Santi? Los viviremos la mayor parte de nosotros gordos y deprimidos, así como suena. La obesidad y la depresión se van a convertir en una epidemia de proporciones inéditas. Pero sorprende cuando el culto al cuerpo invade el mundo también al mismo tiempo, ¿no? Depende. Tú fíjate, ahora mismo Javier Sierra está en Estados Unidos, y Estados Unidos muchas veces es la perfecta vanguardia de lo que va a ser el resto del mundo occidental durante los siguientes 5, 6, 10 años. En Estados Unidos, evidentemente, el culto a la apariencia y el culto al cuerpo está en un sector de la población más arraigado que en ningún otro lugar del planeta. Pero sin embargo, pasea por las calles de San Antonio, de Nueva York, de Boston, de Los Ángeles, y te encontrarás a un montón de gente con un sobrepeso bastante evidente. Es más, no un montón, la mayoría. Prácticamente de las personas que ves serían personas, muchas de ellas, que llamarían la atención en las calles de una ciudad europea. Cada vez menos. La sedentariedad está haciendo estragos. Las formas de vida poco saludables, especialmente de alimentación, también la alimentación industrial no está ayudando en absoluto a eso. Y la depresión. La depresión tiene mucho que ver con esa forma de alimentarse, pero también con la forma de alimentar nuestras cabezas, de alimentar nuestro ocio, de alimentar nuestras expectativas de vida, de lo que queremos y de lo que somos. Les decía una frase muy bonita, que las cosas están para usarlas y las personas para quererlas, y últimamente lo que hacemos es justo lo contrario, usar a las personas y querer a las cosas. Pues eso va a ser uno de los factores que va a llevarnos a esa epidemia de depresión dentro de 10 años. Es como escuchar al oráculo, ¿eh? Afortunadamente ese peso no cae sobre mí, sino que estoy a hombros de gigantes, como decía Newton, y aprovechándome en este caso del trabajo de muchas mentes mucho más brillantes que la mía. Mentes, por ejemplo, que vaticinan que un acto altruista y maravilloso, del que nuestro país es líder indiscutible, como es la donación de órganos, va a desaparecer. Va a desaparecer porque va a ser absoluta y totalmente innecesaria. Ya en cosas muy pequeñas, en tejidos, ha habido un trasplante de tráquea, no son necesarias. ¿Por qué? Porque se cultivan. Y si no se cultivan, se imprimen en 3D. Es decir, se van a fabricar órganos a medida. Ya se está trabajando actualmente, es decir, no estamos hablando de ciencia ficción, se está trabajando en ver la manera de cultivar órganos muy complejos, tan complejos como un pulmón o un corazón. Estamos hablando de mejorar la esperanza de vida de millones de personas, de otro de los factores que va a contribuir a que ese niño o esa niña viva esos 150 años. También todos esos expertos dicen que
esto que hemos mencionado, la impresión en 3D, va a dar la vuelta al mundo tal y como lo conocemos. Va a ser algo así como la aparición de esos móviles con internet, va a ser algo así como la aparición de las redes sociales, va a darle un vuelco a todo. A día de hoy, las impresoras 3D son casi una curiosidad. Las más profesionales los utilizan científicos, médicos, artistas como nuestro Juan Villa, las utilizan grandes profesionales que invierten ese dinero, pero cada vez, acuérdate de esas impresoras matriciales, de esas impresoras que tardaban un minuto en imprimirte una página llena de puntitos, que de una calidad absolutamente funesta. Pues eso va a mejorar, cada vez van a ser más rápidas, más baratas, más complejas, van a poder imprimir más cosas, incluso circuitos electrónicos. Es decir, no solamente vamos a imprimir un vasito o una pequeña escultura, una funda para nuestro teléfono móvil, no. Es que a lo mejor podemos imprimir el circuito del propio teléfono móvil. Dentro de 10 años seremos 8.100 millones de personas y subiendo. En solamente 10 años habremos añadido 1.000 millones de personas más a la población del planeta. La población además se distribuirá de formas muy curiosas. Por ejemplo, para 2050 se espera que Nigeria, con la 10ª parte de la extensión de Estados Unidos, para hacernos una idea, sea la tercera potencia más poblada del mundo, justo detrás de China y de la India. Posiblemente África sea un continente que tenga muchísimo futuro. La propia Nigeria es un país que se está convirtiendo en una especie de Suiza de África, que está creciendo no solamente en población, sino en infraestructuras. El petróleo, lógicamente, está dando muchísimo de sí y están aprovechándolo de forma muy inteligente, y África puede ser un continente que nos dé mucho que hablar en esos próximos 10 años. La energía será un 30% más cara que actualmente. Y no solo eso, consumiremos muchísima más, con lo cual no solamente las empresas, las fábricas, los gobiernos, sino que los ciudadanos de a pie, cada vez en nuestra factura, en nuestro presupuesto doméstico, lo que nos lleve la energía sea más y más dinerito. Muchas veces empezaremos a pensar en que una cosa que ya se habla y que de hecho es una triste realidad en muchos hogares de nuestro país, que es lo que se llama la pobreza energética, pues esas personas que no pueden poner una calefacción en invierno, que ni pensar de tener un aire acondicionado en verano, etcétera, etcétera, pues eso puede ir subiendo la escala social y ocupando a más y más personas, porque la energía va a ser algo caro, amigos. Y esta la estabas esperando. Todas las tendencias dicen que el cibersexo va a ser una de las grandes industrias tecnológicas de los próximos 10 o 15 años. Oye, Santi, aclárate por qué la estaba yo esperando, lo de cibersexo. Lo estabas esperando porque habíamos hablado de ello previamente en el pasillo. Habíamos tenido una importante... Un pequeño debate, sí. Pues bien, ese auge de la industria, no estamos hablando ni siquiera de la pornografía online de la que estamos hablando. Estamos hablando de cibersexo. ¿Qué quiero decir? De sistemas que utilizarán la realidad aumentada, la realidad virtual, elementos y aparatos diseñados exclusivamente y que probablemente sean un éxito de ventas. iPods del sexo, para hacernos una idea, robótica. Es decir, estamos hablando de una revolución tecnológica y de consumo enfocada al sexo sin personas. O sea, una cosa realmente inquietante. Que eso tú ya lo adelantabas en la trilogía famosa que hiciste sobre el sexo y la conspiración del sexo. Tema de que sigue siendo un tabú, vamos, hablar de la conspiración, no del sexo, que ya no es tabú evidentemente, sino de la conspiración que hay detrás y de la forma absolutamente habitual de llevar al rebaño y de someter los más bajos instintos y de tenerlo sometido absolutamente, con alegría y babeo por parte del colectivo. Así que, entonces, ¿qué ocurre? Que eso va a ir más allá, pero además hacia una sexualidad mucho más, evidentemente, impersonal y quizá mucho más empobrecida también, aunque imagino que el sexo, como hoy, seguirá siendo fundamental, y sobre todo el sexo más o menos depravado, para controlar las mentes, para esclavizar a la gente, para someterla a su estado absolutamente animal y denso. Y eso seguirá, imagino, creciendo, porque vemos que eso tiene un gran calado. Claro, como animales que somos en parte, pues
tiene un gran calado. ¿Continuará dentro de 10 años? Seguramente. Fíjate hasta qué punto llega esa industria, que hace poco estuve precisamente para Cuarto Milenio haciendo un trabajo sobre realidad virtual, hablando con varias empresas del ramo, y descubrí que evidentemente una de las aplicaciones más demandadas de la realidad virtual hoy en día es la pornografía virtual, la pornografía en 3D absolutamente interactiva, que ya hay. Tú fíjate, gafas como Oculus Rift que no se venden, lo que hay por ahí son prototipos para desarrolladores, que son los que están generando el contenido. Pues bien, ya hay varias páginas web que se dedican a comercializar pornografía que solo se puede ver con esos aparatos que todavía no están ni comercializados. Es decir, ya hay un negocio, una infraestructura de contenidos montada para algo que ni siquiera está aún en el mercado. Imagínate pues el volumen y lo en serio que se toman el ganar dinero en esta industria. Y la pornografía, por lo que tú intuyes, va a seguir ese camino que hablábamos, lo hemos comentado en tu trilogía, ¿no? De mayor depravación, mayor cosificación, sí, despersonalización absoluta. Y mayor soledad, probablemente. Una de las cosas que tiene la tecnología es que va a hacer que las personas en el tema sexual sean cada vez más prescindibles. Es decir, cuando estamos hablando de elementos cada vez más sofisticados que te van a poder dar la misma sensación de una relación física, es lo mismo de las personas que recurren asiduamente a la pornografía y empieza a no llamarles la atención el ligar en un local nocturno o ligar por internet o lo que sea. Es decir, dice, pero ¿para qué me voy a buscar yo todas estas complicaciones que tenga un ser humano real si yo en mi mundo de fantasía con mis cosas me lo paso maravillosamente bien? Pues calcula en el momento en el que haya robots con usos sexuales, que ya prácticamente los hay, como no, en Japón, país que tiene la industria sexual más importante del mundo. En el momento en el que haya implantes o electrodos cerebrales que te transmitan sensaciones sexuales de un acto sexual sin necesidad de que tengas a nadie al lado. Hay una cosa... Sí, Javi, es que te iba a dar paso porque tenemos una viñeta de un caso que tenemos que analizar. Hay una cosa que parece muy idílica y yo creo que es bastante preocupante, que es el tema de el poder vivir, alcanzar 200, 300 años en un futuro, ¿no? Y recomiendo un libro de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, que comienza de forma magistral diciendo: al día siguiente no murió nadie. Y lo que cuenta es que la gente de pronto deja de morir, no se sabe por qué, y eso tiene unas consecuencias tremendas que también son dignas de análisis para esta sección de Santi. Es que hemos estado dando los titulares, pero cada uno de esos puntos analizado, tú imagínate simplemente lo de la longevidad. Bueno, pues piensa en la seguridad social, en hasta qué edad se te bajará, en la natalidad. Vamos a hacer una prospección de Santiago Camacho con los temas más punzantes. Vamos a hacerlo por entregas. No quiere decir que sean correlativas todas las semanas, pero es muy interesante. El futuro 10 años. Y a ver qué sale, ¿vale, Santi? Me parece muy buena idea. ¿Existirá la radio y la televisión, todo eso? ¿Habrá sido absorbido por la red completamente? ¿Y los periódicos? Me interesa que me lo cuentes, ¿eh? Infórmate porque, venga, medios de comunicación o comida, fundamental, para la semana que viene, por lo menos. Javi, rápidos como el rayo, pero creo que es interesante. Creo que la observación es... Esta noche hemos contado muchas cosas muy especiales, muy poco escuchadas. Es curioso, ¿no? Después de tanto tiempo. Bueno, pues lleva una más. Sí, esta ocurría además, como decíamos, hace escasos días, el 6 de marzo, a las 2 de la madrugada. Cristina iba de copiloto, conducía a su pareja. Ellos venían de una urbanización de Caldas de Montbui, en la región del Valles Oriental, en Cataluña. Conducen por la C59, van en dirección a su casa. Entonces, de pronto, a lo lejos, ellos van circulando por una carretera solitaria y observa ella, Cristina, una extraña figura, una figura que no debería estar allí. Coincide con un momento además en el que venía un coche en dirección contraria por por esa vía de 2 carriles, y esto es lo que nos cuenta de esa visión. Mi novio conducía, yo de copiloto, y yo vi pasar, venía un coche de frente y yo vi pasar una mujer que iba con pantalones y suéter de color verde, y la vi perfectamente cruzar como si fuera una persona, y que iba andando, no iba corriendo, porque me extrañaba que en una carretera tan oscura que pasara una mujer por ahí, que no hay pueblos cerca, solo hay una urbanización, a las 2 de la madrugada, que pasara andando. Eso es lo que me extrañaba. Entonces yo me asusté porque pensaba que
o sea, yo la vi cruzar y pensaba que la iban a atropellar. Pero cuando llega un coche venía de frente, cuando llega el momento de que se cruza con el coche, como digamos que la va a atropellar, desaparece. O sea, ya no la veo más, ni la atropella ni nada, sino que como que pasa por ella. Ella no sabía explicarlo muy bien, pero decía que era como si la figura se hubiera esfumado con el contacto del otro coche que tenía que haberla atropellado, de ser una figura de carne y hueso. O sea, el haz de luz del coche prácticamente hace desaparecer esa imagen que ha surgido de un lado del arcén y que va cruzando. Eso es. A ella le llama la atención esa tranquilidad, una calma extraña, ¿no?, con la que va cruzando la carretera. Dice que no llega a ver ningún rasgo, solo la silueta, pero la visión es suficientemente clara como para llegar a determinar incluso que es una mujer. ¿Y la prenda que lleva? Eso es, el color de la prenda, el pantalón, el jersey. Pero claro, lo que a ella le llama la atención es que ella entra casi en un estado de histeria, pero su pareja está reaccionando de forma completamente fría, casi como si fuera ajeno a esa escena. Él es la persona que conducía, por lo tanto, además, tenía que estar prestando especial atención. Si era una figura que pasa delante de su vehículo, tenía que haberla visto. Y ella, Cristina, nos cuenta la reacción de su pareja en ese momento. Al rato me di cuenta que mi novio no la vio. Entonces le pregunté, ¿no te has dado cuenta la mujer que ha pasado? Encima pasaba andando. Y él me dijo que no, que qué mujer. Y yo le dije, la que acaba de pasar, que la iban a atropellar, y él no vio nada. Y me quedo en estado de shock como diciendo, ¿qué ha pasado? Porque yo me he asustado mucho y él es una persona que siempre se fija en todo y en ese momento no vio nada. Porque yo la vi perfectamente cruzar andando. Yo pensaba en todo momento que él la estaba viendo igual que yo. Y cuando me doy cuenta de que no, entonces es cuando me quedo como sin palabras, como no sé, porque solo la veía yo. Yo le preguntaba a Cristina si ella tiene alguna, no sé, alguna sensibilidad especial mayor que su pareja incluso, y ella me respondía que no se había planteado eso, pero que efectivamente ha tenido alguna situación, curiosamente también con su pareja, con su chico, que bueno, pues les había hecho entender que tenían percepciones diferentes de una misma realidad, y ya había vivido alguna situación un tanto extraña. Pero claro, ante este tipo de situaciones surge la pregunta de si podría ser una alucinación, de si Cristina, como precisamente porque es la única que ve eso, pudo alucinar o tuvo algún tipo de imaginación o ensoñación a esas horas de la madrugada. Así que yo le preguntaba si ella conoce lo que ha ocurrido allí, si hay alguna historia, si ha indagado o ha preguntado a gente de la zona. Y ella me decía que sí. De esta forma, además tan cotidiana, ¿no?, de buscar algo en Google, es muy sencillo ahora encontrar la historia de un sitio. Porque sabía el punto kilométrico, la carretera, todo. Ella nos decía que era en torno al kilómetro 10, más o menos. Ella calculaba ese kilómetro de esa C59 y con esa información empieza a rastrear en Internet. Y lo que encuentra es sobrecogedor. Yo me informé en Google, lo busqué, y ponía que había habido un accidente de que había muerto una mujer de 30 años con su bebé. Me da como mucho miedo el pensar que puede ser esa mujer, me da como pánico. Pero me hubiera dado más miedo si la hubiera visto parada, a lo mejor a mi lado. Aparte de que mi pareja no lo vio, era muy poco normal que pasara por ahí. Y efectivamente, igual que Cristina, nosotros hemos hecho esa búsqueda y nos aparecía la noticia en medios locales. Muere una mujer de 30 años y un bebé en un accidente. La noticia era publicada además el 5 de abril de 2014, es decir, que cuando Cristina tiene la visión prácticamente se está cumpliendo el primer aniversario de esta tragedia. Es una mujer de 30 años y es en el kilómetro 7 de la C59. Y de repente en un coche, pero es que yo a veces me lo he preguntado teóricamente, y ocurre en este caso, dos personas pueden ver dos realidades completamente diferentes que se están produciendo, paseando delante de ellos. ¿Y de qué depende eso? El escéptico es tan escéptico a ultranza, esto lo dice Harpur, que puede llegar a negar, estar viendo algo y llegar a negarlo porque su creencia le impide ver. El creyente puede ver algo allá donde solo hay un estímulo y no es tanto. Es decir, nuestra creencia interior puede intervenir en la aparición. Y no solo eso, sino que a nivel sociológico, si una persona ve algo extraño y la que va a su lado no lo ve, lo que aceptamos es que el que ha visto algo ha tenido una alucinación. Exactamente. Y creemos no siempre al que no lo ha visto, ¿no? Efectivamente. Qué curioso. Y aquí tenemos el ejemplo que suele ocurrir, es la mujer. La de con un dial quizá más afinado. La de con una genética desde el principio del tiempo más concreta o más pegada a la vida y a la
subvida, ¿no?, a lo que no es vida. Por algún motivo, por la especialización a lo largo de generaciones, quién sabe. Pero la magia de la mujer parece que conecta los hilos que estábamos hablando. Pero pocas veces un caso tan gráfico. 2 personas ante el palco de una aparición. Un hombre no ve absolutamente nada y los 2 se conocen, son pareja, y ella ve algo, no una mancha, algo definido, que quizá, quién sabe, tiene que ver con algo que pasó allí. Me parece una historia de manual, ¿eh? 2 personas, una no ve nada y otra lo ve todo. ¿Qué opináis? Muchos compositores incluso de la época creyeron que el increíble Wolfgang Amadeus Mozart era la antena, sería el término actual, ¿no?, del mismísimo Dios. Nunca se había escuchado nada parecido. Aquel prodigio con 5 años componía, con 8 realizó el engranaje de su primera sinfonía. Y por supuesto las envidias recorrieron también la camarilla de los compositores y artistas clásicos. Muchos estaban convencidos de que ese niño, ese todavía niño, era un instrumento de Dios, porque creían escuchar a Dios en sinfonías jamás siquiera imaginadas en la Viena del siglo XVIII. Mozart dijo que creía en una humanidad, precisamente viene muy bien para lo que hemos hablado, que a pesar de sus defectos era capaz de ser redimida por el arte. Y desde luego él se dedicó al arte de una forma compulsiva, uno de los grandes genios de la historia universal, con muerte tan enigmática que le convierte en mito, con un éxito sin precedentes. Despertó la admiración popular. En su muerte aseguran que el carro fue rodando varios metros solo y solo 4 amigos se quedaron atrás. Era una especie de ritual extraño de cual Mozart sabía mucho. Los rituales, las logias, le acompañaron siempre. Hay quien dice que incluso las logias se vengaron. ¿Por qué? Por revelar secretos en algunas de las composiciones. Dicen que realmente Salieri, su enemigo, que sufría porque se consideraba mediocre respecto a esa genialidad que era evidente. Decía que Dios le había dado el único talento de reconocer en otro la presencia de lo divino. Y claro, había sus entretelas. Se habló de envenenamiento y el propio Salieri, ya ciego, en su residencia, a punto de morir, confiesa a 2 enfermeras que él ha matado a Mozart. Pero de esto iremos hablando, porque la historia del gran genio vienés es algo esplendoroso. Hay una película que todos tenemos en mente, ¿no?, y que yo decía que se iba seguro a revisitar. Amadeus, 8 Oscars, Milos Forman. Y curiosamente, y me parece bien, no es el actor principal, que luego tuvo una carrera más o menos desigual con su famosa risa, sino el atormentado Salieri, el que se lleva el premio. Porque es que hacía el atormentado como no ha hecho nadie en la historia del cine. ¡Con qué belleza! Imaginemos antes de escuchar esto a Salieri. Salieri es un compositor de cámara, está en lo más alto de la academia vienesa, que es el lugar donde se compone la música universal en aquel momento, para la corte, siglo XVIII, tiene dinero, tiene poder, pero de repente llega alguien que es un niñato y él entiende que ha llegado prácticamente el enviado y que su música es inalcanzable. En esa película se narraba extraordinariamente bien. Sobre el papel no parecía nada. Un comienzo simple, casi cómico, una cadencia, fagots, clarinetes, igual que una caja de ruidos. Luego, de repente, imponiéndose, un oboe, una sola nota mantenida en el aire, hasta que el clarinete toma el relevo, la dulcifica y la convierte en una frase deliciosa. Aquello no lo compuso un simple mono amaestrado. Era una música que yo no había oído. Henchida de anhelo, de un insaciable anhelo. A mí me parecía oír con ella la voz de Dios. Por algo se habló del efecto Mozart. Los bebés eran capaces de relajarse o de tener una especie de expansión cerebral con Wolfgang Amadeus Mozart. Su conexión con lo extraordinario ha estado siempre ahí. Es el compositor junto a Beethoven más célebre de todos los tiempos, el más vendido de toda la historia. 626 composiciones, un récord, dicen que inalcanzable. Algunos de sus coetáneos dijeron que el mundo no vería jamás un talento semejante. Y sin embargo Salieri, preso de la envidia, un Salieri con crisis nerviosas, porque no sabía cómo acabar con el reino intangible de Mozart. Cuando Mozart llegaba, todo el mundo se rendía a sus pies. La música hablaba por él. Salieri se lamentaba.
A partir de ahora somos enemigos. Tú y yo. Porque has elegido como instrumento tuyo un muchacho infantil, lujurioso, obsceno y jactancioso. Y a mí me brinda solo la capacidad de reconocer en él tu encarnación. Porque eres injusto, desleal, cruel. Me enfrentaré a ti, te lo juro. En la tierra haré a esa criatura tuya todo el daño que me sea posible. Destruiré a tu encarnación. Compuso su primera obra a los 5 años, murió a los 35. Cuenta la historia que estaba creando una obra magna que luego escucharemos, impresionante, sobrenatural, el Requiem, obra para un muerto. Convencido de que los muertos se le presentaban, convencido de que los espectros se le aparecían. Pero una tarde de 1791, junto a su esposa, una esposa preocupadísima que le dice que deje de crear esa obra extraña que le ha pedido un misterioso mensajero que luego conoceremos. Durante unos días abandona el Requiem y recupera la salud, pero después vuelve a esa obra terrible, cae enfermo y muere. Antes de morir, sentado en un parque, a su esposa Constanza le dice: en el fondo el Requiem que estoy componiendo es mi propio Requiem, la composición de mi propia muerte, porque es la muerte la que en sueños viene a visitarme. Y después el hinchazón, los vómitos y la sospecha hasta hoy de que fue envenenado. ¿Será verdad o es parte del mito de la historia del más genial compositor de todos los tiempos, el genio precoz, la biografía del artista adolescente, Mozart? Pero ahora, Diego, sabemos más cosas de Mozart por un libro que ha puesto en la prensa, digamos en la imprenta, elementos que sí que se rumoreaba sobre ellos, pero que todavía dan a Mozart esa pátina increíble del mito, de la leyenda, ¿no? Fue enterrado en fosa común, pero de ningún otro compositor de todos los tiempos ha hablado más que de él. Pues sí, la verdad es que decir que, como estábamos comentando, que es uno de los más geniales compositores de todos los tiempos, parece, escuchando su música, redundante, ¿no? Parece innecesario, pero como dices, no lo es tanto poner sobre la mesa su relación con personas o con grupos que estuvieron estrechamente vinculados al esoterismo, al conocimiento oculto, y eso es algo que Mozart tuvo por bandera durante toda su vida. Fíjate que él fue amigo de Franz Anton Mesmer, por ejemplo. Ni más ni menos. Sí, un reconocido masón, un médico con inquietudes filosóficas que seguramente muchos de nuestros oyentes conocerán. Para los que no, diremos a grandes rasgos que fue un personaje que llegó a desarrollar la teoría del magnetismo animal, que la investigó... hipnosis, sí, el fundador de la hipnosis, ¿no? Efectivamente, claro, y además investigó, por ejemplo, la influencia de los astros en la salud del ser humano, entre otros muchos asuntos. Esos eran los amigos de Mozart, ¿no? Sí, como los amigos de Santi, estos eran los amigos de Mozart. Mesmer, por ejemplo, conocía a Mozart, podemos decirlo, cuando ese futuro genio todavía era un niño, como decías antes, un niño prodigio, ¿no? Sus familias llegaron a tener un vínculo muy estrecho, y te puedes imaginar esas conversaciones, claro, unas conversaciones de las que Mozart se empapó hasta la médula, que giraban en torno a conocimientos pues muy poco difundidos en aquella época, que tocaban a menudo el papel de la simbología oculta en la música. Una serie de ideas, Iker y compañeros, que calaron en aquel niño hasta el punto que años más tarde, en su ópera Così fan tutte, por ejemplo, aparece una barra imantada para despertar a dos de los personajes que parecen muertos en la obra, y eso aludía directamente a las investigaciones. O sea, las inserciones mágicas, Diego, en el Mozart conocido, están ahí permanentemente, y ojo al dato que has dado, con 5 o 8 años, mientras asombra a la corte y a lo que no es la corte, con unas composiciones como pianista, violinista, compositor, o sea, un niño haciendo cosas que no se ha visto ni ningún adulto, ¿no? Pero él es un niño que ha estado empapándose de conversaciones, conceptos y amistades familiares que no son para nada convencionales. Claro, hay que pensar en la época, en el contexto. Estamos a finales del siglo XVIII, a las puertas de la Revolución Francesa. Es un momento histórico en el que los ideales de fraternidad, de armonía universal están muy presentes en la sociedad, y Mozart, como tú justo decías en tu introducción, era una esponja, literalmente. Eso dicen sus biógrafos, que a nivel musical lo absorbía todo, y que ese mismo interés se aplicaba, ¿no?, a sus intereses a nivel social. Le ocurría lo mismo con todo lo que le rodeaba. Estaba predispuesto a aprender de todo, y había un buen número de músicos masones en aquella época, Iker. Y por supuesto, el joven Mozart se sentía interesado por el papel que el arte de la música tenía o podía llegar a tener en las logias masónicas.
Hablamos de un caldo de cultivo que era, desde luego, muy propicio y que desembocaría en el ingreso en la masonería por parte del compositor. Pero eso es algo que nos ha contado alguien que conoce muy bien esa faceta de Mozart. Es Domènec González de la Rubia, que es compositor, director de orquesta y presidente de la Asociación Catalana de Compositores. Así nos contaba la relación entre el genio y la masonería. Creía firmemente en el papel social de la masonería, con lo cual a él no le interesaban ir a las logias para reunirse y, digamos, debatir con los amigos o encontrarse en un club social. Él quería que la masonería fuera mucho más activa. Y después también, tal vez por influencia musical, creía que la masonería debería tener un aspecto más oculto, más simbólico, ¿no? Es decir, que tuviera una incidencia especial en los símbolos que representaba la masonería, pero a un nivel un poco trascendental. Tal vez porque la música en sí misma es un lenguaje simbólico, en el cual, a través de los sonidos, pueden representarse muchas cosas que aparentemente son intangibles. Por lo cual, siempre intentó tener relación con aquellas logias en las cuales la música era importante, pero también en las cuales se hacía más incidencia en este ambiente un poco más simbólico y por qué no decirlo, más oculto, ¿no? Porque a él eso le atraía y le gustaba y lo consideraba importante. A la música de Mozart y de otros grandes, claro, no sé qué pasa, que el ánimo se eleva, ¿no? O uno tiene ese anhelo que tenía él, quizás, ¿no? Aunque no entendamos de música clásica, no hace falta entender. Es como nos llega a las células casi. Hasta los Illuminati, ojo que esto va a gustar a muchos, aparecen en esta historia, Diego. Claro, porque evidentemente en aquella época había relación entre los integrantes de la masonería y los miembros de la orden Illuminati. Mozart tenía amigos Illuminati. En los archivos de la policía de Viena, que están fechados, por ejemplo, en enero de 1792, aparecen una serie de personajes muy importantes en la sociedad de la época que la policía de aquel tiempo consideraba sospechosos de pertenecer a esta orden. De hecho, algunos amigos de Mozart, como el barón van Swieten, uno de sus amigos más fieles, era el número 14 de esa lista en concreto. El 15 era el barón Jacobi, que era además miembro de la misma logia masónica a la que pertenecía Mozart. Y es que incluso el propio Mozart estuvo en alguna de esas listas negras. Lo escuchamos. ¿Hasta qué punto Mozart se inmiscuyó en este tipo de actividades? Es difícil saberlo, pero no olvidemos que las personas de las que hablamos no eran meros personajes en el mundo de Mozart de una manera secundaria. No, eran personas muy unidas a Mozart, y es evidente, cuando una persona está muy unida a otra, evidentemente habría una relación, y seguramente que estaban al tanto de las cosas, ¿no? De hecho, es curioso, es una anécdota, pero quién sabe si es solo una anécdota, ¿no? Mozart murió en 5 de diciembre de 1791, y el mismo día que Mozart murió, el barón Swieten, que era uno de sus amigos más importantes, recibió la nota de palacio en el cual se le decía que había sido destituido de todos sus cargos oficiales, ¿no? Es decir, era una manera de liquidar definitivamente ese cenáculo en el cual masones e Illuminatis estaban juntos. Estamos escuchando algo importante que vas a descifrarnos ahora, Diego. Sí. La flauta mágica. Fíjate, antes nos decía Domènec González que era interesante resaltar que Mozart no fue masón simplemente por seguir esa tendencia social del momento, sino que verdaderamente estaba muy concienciado, ¿no?, con lo que representaba la masonería. Su compromiso fue total, hasta el punto de que siempre que le fue posible difundió estas ideas en sus obras. Y la que más elementos reúne es esto que estamos escuchando, es la flauta mágica. Hay quien dice, Iker, que esta ópera es un compendio perfecto de conocimiento oculto, que es algo casi para iniciados. Y las pistas para afirmar tal cosa son muchas. Por ejemplo, esta partitura se abre en mi bemol. Me contaba Domènec que es una tonalidad que se escribe con 3 alteraciones que representan los ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Pero esto es solo el principio, hay mucho más. Si sabemos leer entre líneas, descubriremos que el protagonista de la obra, Tamino, se ve inmerso en un auténtico proceso de iniciación a la masonería. Lo escuchamos. Los ritmos de la obra se basan con los ritmos reales en los cuales las logias masónicas avanzan a lo largo del trayecto, los iniciados en la masonería. Después el contraste entre lo oscuro y la luz que triunfa finalmente. Después la propia ambientación es en Egipto, ¿no? Que claro, que era un poco extraño, ¿no? Porque dices, bueno, aunque había cierta moda por lo egipcio en la Viena de aquel entonces,
y por lo turco sobre todo. ¿Pero por qué Egipto? Bueno, porque Egipto se considera que es la cuna remota de la masonería, y ya desde el primer momento estamos inmersos en ese ambiente desde que se abre la partitura, ¿no? Después también los papeles de Papageno. Papageno, que es una persona que, bueno, una persona es un hombre pájaro, imaginar, un hombre pájaro que es como absurdo, ¿no? Es como, pues lo que decíamos, propio de un cuento de hadas, pero en realidad lo que está diciendo es que Papageno es esa persona que no se preocupa de iniciarse, de ir a más, de preocuparse por avanzar en el camino espiritual, que es lo que hace Tamino, y que lo que en realidad le interesa es lo inmediato, que haya una papagena, es decir, una mujer que le corresponda, y que tenga una vida tranquila, feliz, sin preocuparse de la trascendencia, ¿no? Todo lo contrario que el protagonista. Herr Mozart, vengo a encargaros una obra. ¿Qué obra? Misa para un muerto. ¿Qué muerto? ¿Quién ha muerto? Un hombre que merecía una misa de requiem y no la tuvo. ¿Y quién sois vos? Solo un mensajero. ¿Aceptáis? Se os pagará bien. Trabajad deprisa y no digáis a nadie lo que hacéis. Volveréis a verme pronto. El Kyrie del Requiem de Mozart inacabado, puesto que Mozart muere convencido de que el Requiem no era ningún encargo, sino que era para él. Y él confiesa que los fantasmas de la muerte se le están apareciendo. Es más, su esposa cuenta que un día, sentado en el parque, Mozart empieza a llorar, las lágrimas brotan por su rostro y asegura que está convencido de que es su momento. Tiene 35 años, está en la cima de su máximo éxito, ha hecho composiciones como ningún otro músico en la historia, y sin embargo está convencido de que ha sido envenenado y de que la muerte ronda a su lado. Esa escena, mitificada absolutamente, ocurrió, aunque hoy sabemos algo más, ¿verdad, Diego? Sí, existe una leyenda especialmente difundida en torno a ese lado más oscuro del genio, es esa historia, ¿no?, de la visita que le deja vivamente impresionado. Ocurrió, como dices, en los últimos meses de su vida. Se habla de un caballero enmascarado, un caballero vestido totalmente de negro, con aspecto de fantasma, y se habla de un encargo trascendental, el Requiem. Esto fue lo que ocurrió. Tenemos que meternos en la película de la época, ¿no? Mozart, bastante cansado, porque yo creo que una de las cosas que produjo a Mozart la muerte, estoy seguro, fue el agotamiento puro y duro. Estamos hablando de una persona que desde los 5 años no para, en el sentido literal, viajando, tocando, absorbiendo toda la música de su tiempo, componiendo sin cesar centenares de obras que a cualquiera... Bueno, es que es una producción impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que Mozart ahí estaba ya muy agotado, y de buenas a primeras, en ese ambiente en el cual él vivía, también de masonería, de atracción por el más allá, por lo oculto, se presenta un señor vestido de negro, que así por las buenas pica su puerta, llama a su puerta y le dice que le va a encargar un requiem. ¿Quién es ese personaje? No le dice quién es, no le dice quién le manda. Sin embargo, le pone la bolsa de dinero en la mano, le dice: usted trabaje, que yo le voy a seguir pagando, y además le voy a pagar muy bien. Quien llamó a la puerta del compositor aquel verano de 1791 no fue ningún fantasma, la explicación era mucho más terrenal. Sabemos ahora que era un sirviente al servicio de uno de los abogados del conde Wałęsa Stupak, una persona que también pertenecía a la masonería y que tenía la costumbre de encargar obras para luego él atribuírselas a sí mismo o a otros profesionales. Era gran aficionado a la música y, bueno, copiaba las partituras y después invitaba al auditorio a adivinar quién era el auténtico autor de la obra. En sus últimos días, Iker, Mozart entra en una espiral de obsesiones, como tú has contado, que le provocan visiones, que le provocan un estado de ánimo casi próximo al colapso. Existen grabados muy impactantes que le representan en su lecho de muerte, al lado de su esposa, de Constanza. Aparece escribiendo algunos de los acordes de este requiem. Pero, ¿qué fue lo que precipitó el final? Bueno, pues nuestro invitado también nos ha hablado de ello. Mozart estaba muy inquieto en los últimos momentos de su vida. Tenía sueños en los cuales se le aparecían pensaban que estaba muerto y que se le aparecían fantasmas. Estaba el tema de la persona que le había encargado el requiem, con ese personaje que se presentaba allá diciéndole que cómo iba la obra, ya dándole dinero, vestido de negro. Él no sabía quién era esa persona. En fin, Mozart tenía un estado de ánimo bastante obsesivo, y es verdad que se introdujo en una dinámica bastante
negativa en ese sentido, ¿no? O sea, realmente él empezó a ver casi visiones, ¿no? Entre el trabajo que tenía y lo que le estaba pasando y lo que socialmente pasaba también con la masonería, los Illuminati, todos estos temas, a él le influyó directamente. 2:53, estamos escuchando seguramente algunos de los sonidos más importantes de la historia universal de la música. El inicio del Requiem para un muerto de Mozart, inacabado, y que para muchos todavía causó la muerte al propio autor en la cima de su éxito. Mozart, en la última conversación con su esposa, ya estaba balbuceante. Piensa que le han dado unas aguas contaminadas. Otros también aseguran que ha sido casi atacado con mercurio. Se habla de un suministro excesivo de antimonio en su hipocondria para curarse unas extrañas fiebres. Pero todo esto con esta composición que estáis oyendo, algo considerado también unánimemente como una de las obras maestras de la historia. Muchos creen ver las voces del cielo y las voces del infierno también en esta composición. Es una aproximación casi esotérica al mundo de la música. Constanza, su esposa, deja por escrito que las últimas palabras de Wolfgang Amadeus Mozart, el gran genio, son balbuceos que intentan reproducir esto que estáis escuchando. Instantes y fragmentos de un Mozart, de un Requiem, que él estaba convencido que estaba componiendo para su propia muerte. Y el final, un final, Diego, del que se ha hablado tanto, claro, a la altura del mito, ¿no? Un entierro a la altura del mito. Sí, Mozart muere y es enterrado en una fosa común, un final que es aparentemente indigno para una figura de su talla. Un día de lluvia torrencial, un cortejo fúnebre compuesto por muy pocas personas, como decías al principio. Esos fueron los elementos que acompañaron al compositor hasta el lugar donde descansaría para siempre. Fue enterrado en una fosa común porque directamente no tenían dinero para hacerlo de otra manera. Pero también, cuidado, esto también se debió a otras circunstancias. Yo creo que tal vez sí que hubiera habido dinero para enterrarlo en otro sitio, pero se coincidió con una epidemia que hubo en la Viena de la época, en los cuales los cuerpos no podían, digamos, separarse unos de otros por razones puramente médicas, ¿no?, de salud pública, con lo cual se le puso allá. Después en una fosa común, en la cual desgraciadamente no sabemos dónde está el cuerpo, ¿no? Después hay otro aspecto. Nosotros hablamos de Mozart con un respeto reverencial, ¿no?, porque es seguramente el más grande compositor de la época, pero ¿qué pensaban sus contemporáneos? ¿Sabían realmente con quién estaban tratando? ¿Sabía la mujer de Mozart quién era Mozart? ¿Sabía Salieri, que sabía que era un gran compositor, Mozart, pero sabía realmente la trascendencia de toda su obra? Claro, entonces ahora a nosotros nos extraña esto, pero realmente las cosas se dieron así. No solo que estuviera enterrado en una fosa común en la cual no se sabe dónde está, sino que el séquito realmente fue muy triste. Era un día lluvioso cuando lo enterraron y se quedaron, pues, Salieri, precisamente, un amigo, no sé si fue un amigo de la logia masónica, no recuerdo ahora, su mujer y 3 o 4 personas.